En las profundidades de México del siglo XIX, hubo una historia que nunca se escribió en los libros, pero que sobrevivió en susurros y leyendas. Una hacienda donde la riqueza escondía gritos, donde las paredes se mancharon con lágrimas y sangre. Ella se llamaba María, una criada esclava condenada al silencio. Su único pecado, amar y proteger a su hijo. Su peor castigo, verlo torturado por la mujer que debía llamarse patrona. Aquella noche, cuando el llanto del niño se apagó en la oscuridad, algo en el corazón de María se rompió para siempre, y lo que nació de ese dolor no fue solo una madre desesperada, sino un espectro de venganza. Hoy recordamos la tragedia que transformó una casa en maldición y a una mujer en leyenda, María, la criada esclava, que cortó en pedazos a la patrona que torturó a su bebé. En la vasta extensión de México durante el siglo XIX, la riqueza y la miseria se rozaban como cuchillas de acero. En las haciendas, bajo la mirada arrogante de los terratenientes, las criadas y los esclavos eran reducidos a sombras humanas, cuerpos destinados a obedecer sin voz ni voluntad. Entre aquellas almas atrapadas en cadenas invisibles, se encontraba María, una joven mujer de origen campesino. Había sido vendida como criada cuando apenas era adolescente, entregada como si fuera un mueble, una pertenencia más de la familia que la adquirió. Desde entonces, su vida estuvo marcada por los muros fríos de una hacienda que parecía respirar crueldad. La casa en la que sirvió no era un hogar, sino una prisión disfrazada de riqueza. Las paredes adornadas con tapices europeos ocultaban un aire fétido de injusticia. Los suelos brillantes eran testigos de lágrimas derramadas, y los corredores resonaban con ecos de órdenes despiadadas y azotes. María no conocía la libertad. Su jornada comenzaba antes del amanecer, fregando pisos hasta que sus manos sangraban, cocinando banquetes que jamás probaría, cuidando a los hijos de otros, mientras la suya propia seguía siendo invisible para el mundo. La esclavitud no solo estaba en las cadenas, sino en cada mirada de desprecio, en cada palabra humillante que recibía de quienes la llamaban criada, como si su nombre verdadero hubiera dejado de existir. Las noches eran aún más crueles. En la oscuridad, cuando todo parecía dormir, María se preguntaba si Dios la había olvidado, si su sufrimiento era eterno o si algún día habría justicia. Los rezos se perdían en el eco del silencio, y cada amanecer era una nueva condena. En ese ambiente de sometimiento y dolor, lentamente comenzó a gestarse la tragedia que, años después, convertiría a María en un nombre prohibido, un susurro de terror en la memoria de todo un pueblo. La hacienda donde María servía no era simplemente una residencia señorial, era un organismo vivo que respiraba hostilidad. Sus muros altos y húmedos parecían cerrarse cada día un poco más, sofocando a quienes habitaban dentro. Las ventanas con rejas oxidadas dejaban entrar la luz apenas lo suficiente para iluminar el polvo suspendido en el aire, como si la casa se alimentara de la penumbra. El lugar estaba gobernado por la patrona, una mujer de linaje criollo, arrogante y fría como el mármol. Sus vestidos de seda contrastaban con la podredumbre moral que emanaba de su ser. En su mirada había un brillo de desprecio que atravesaba como cuchillo, y su voz, seca, tajante, se escuchaba en cada rincón, recordando constantemente a todos su posición de poder. Los sirvientes, al verla, bajaban la cabeza y evitaban respirar demasiado fuerte, como si hasta el aire le perteneciera. En los pasillos corría un rumor constante: la patrona no tiene corazón, solo hiel en las venas. Nadie se atrevía a contradecirla, pues sus castigos eran ejemplares y crueles. Encierros en sótanos húmedos, azotes frente a los demás, privación de comida durante días. María, desde el primer encuentro, sintió que esa mujer no solo era su dueña, sino también la sombra de un destino maldito. Cada palabra,
Cada gesto de la patrona estaba diseñado para recordar a María que su vida no le pertenecía. La casa misma parecía reflejar esa maldad. El comedor, con su mesa larga y candelabros oxidados, olía a grasa rancia y a vino derramado. Los cuartos de los sirvientes eran estrechos, apenas lo suficiente para un camastro y una vela que ardía hasta apagarse sola. Y bajo la hacienda, se decía que existían túneles y sótanos donde nadie quería entrar. Allí se oían ruidos extraños, cadenas arrastrándose, lamentos que parecían provenir del mismo infierno. María caminaba entre esos muros con el alma encogida. Cada vez que escuchaba los tacones de la patrona golpeando el suelo de mármol, un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que aquel lugar no era solo un espacio de trabajo, era una trampa, un escenario donde el sufrimiento estaba destinado a repetirse como un eco interminable. El secreto más grande de María no era su dolor ni sus cicatrices, era un niño, un pequeño nacido en silencio, en la penumbra de una madrugada donde nadie debía enterarse. Aquel bebé era la única chispa de luz en su existencia marcada por cadenas invisibles. Para María, su hijo no era una simple criatura, era la prueba de que aún podía amar, de que dentro de ella quedaba algo humano que la esclavitud no había logrado destruir. Pero en la hacienda, un hijo de una criada era considerado una afrenta, una mancha que ensuciaba la pureza de la casa. Durante un tiempo, María ocultó al niño con la complicidad de otras sirvientas, quienes lo alimentaban en secreto y lo acunaban lejos de la vista de la patrona. Los murmullos entre ellas lo llamaban el niño prohibido. El pequeño crecía frágil, con la piel pálida y los ojos enormes que parecían absorber todo el sufrimiento a su alrededor. Cada risa, cada llanto, era un recordatorio para María de que debía luchar en silencio para protegerlo. Pero la hacienda era un lugar que devoraba secretos, y pronto el suyo fue descubierto. Una tarde, la patrona sorprendió a María cargando al niño en brazos. Sus ojos fríos como acero se clavaron en el bebé con un odio inexplicable. No vio a un ser inocente, sino una ofensa directa a su autoridad. Para ella, aquella criatura no merecía compasión. Era un estigma, una vergüenza que debía ser corregida con crueldad. Desde ese día, la vida del pequeño se transformó en una tortura constante. Cada error de María, cada demora en una tarea, se traducía en castigo hacia el niño. Si lloraba, la patrona lo hacía callar con bofetadas. Si reía, se lo arrebataba de los brazos de su madre y lo dejaba bajo el sol ardiente hasta que su piel se enrojecía. El resto de los sirvientes miraban en silencio, aterrados. Nadie se atrevía a interceder, porque sabían que una sola palabra en defensa de María y su hijo podría condenarlos también. Y así, el pequeño comenzó a cargar con el peso del odio ajeno, como si desde su nacimiento hubiera sido marcado por una maldición que lo sentenciaba al dolor. María, mientras tanto, sentía cómo la desesperación le arrancaba el alma en pedazos. Sabía que su hijo no había venido al mundo para vivir, sino para sufrir, y esa certeza la perseguía cada noche, como un presagio que crecía en la oscuridad de la hacienda. La vida de María y de su hijo se convirtió en un tormento cotidiano. A partir del momento en que la patrona fijó sus ojos en aquel bebé, cada día fue una condena escrita con dolor. La mujer encontraba placer en inventar nuevas formas de humillar y castigar, como si la crueldad fuera el alimento de su orgullo enfermo. María debía trabajar de sol a sol, y aún así cada tarea era considerada insuficiente. Si la ropa no quedaba perfectamente blanca, la arrojaban al barro y la obligaban a lavarla de nuevo hasta que las manos sangraban. Si el piso brillaba, la patrona pasaba un dedo por el suelo solo para señalar una mota de polvo invisible, y como castigo, hacía que María permaneciera de rodillas horas enteras frotando el mismo rincón. El niño, mientras tanto, era el blanco preferido. Muchas veces,
La patrona lo usaba como instrumento de venganza. Lo arrebataba del regazo de su madre, lo encerraba en una alacena oscura, o lo dejaba sin alimento hasta que el llanto se apagaba en un suspiro débil. El resto de los sirvientes asistía a este espectáculo con el corazón encogido, pero ninguno se atrevía a levantar la voz. Sabían que la ira de la patrona no tenía límites. Se contaba que, en el pasado, un sirviente que osó defender a otro terminó desaparecido en los sótanos de la hacienda, y nunca más volvió a ser visto. Ese recuerdo era suficiente para mantener a todos en un silencio sepulcral. Cada noche, cuando por fin terminaba las labores, María regresaba al rincón donde tenía a su hijo, y lo abrazaba con la desesperación de una madre que sabe que cada día podría ser el último. Sus lágrimas caían sobre la frente del pequeño, y entre sollozos prometía que resistiría, que algún día lo salvaría de aquel infierno. Pero en el fondo de su corazón, María empezaba a sentir que la promesa era una mentira cruel. El niño estaba atrapado igual que ella, y la hacienda, esa cárcel disfrazada de mansión, no los dejaría escapar con vida. Las noches en la hacienda eran un suplicio interminable. Cuando el silencio caía sobre los corredores de piedra y las lámparas de aceite se apagaban una tras otra, lo único que quedaba era el eco del sufrimiento. María, desde su camastro, apenas podía cerrar los ojos. Cada rincón de la casa parecía susurrar el llanto de su hijo. El niño, débil y asustado, lloraba con gemidos que atravesaban la oscuridad como cuchillas invisibles. A veces, los sollozos eran interrumpidos por un golpe seco, un portazo o la voz áspera de la patrona ordenando silencio. El sonido de esos llantos, ahogados y quebrados, se mezclaba con el rumor del viento que entraba por las ventanas con rejas, creando una sinfonía macabra que se quedaba grabada en la mente de María. En las noches más crueles, la patrona se levantaba solo para atormentar al niño. Abría la puerta de golpe, lo sacaba de su rincón y lo dejaba desnudo en el patio helado bajo la luna pálida. Allí su llanto se alzaba como un rezo desesperado que nadie respondía. Desde su cama, María sentía que el corazón se le desgarraba en 1000 pedazos, pero si se levantaba a defenderlo, sabía que recibiría golpes que podrían matarla. Los demás sirvientes escuchaban también aquel lamento infantil, pero permanecían inmóviles, aterrados con la sábana hasta la cabeza. Había quienes decían que ese llanto no era de este mundo, que sonaba más a un presagio que a un simple gemido. Era como si la propia hacienda se alimentara de esas lágrimas, como si las paredes absorbieran el dolor y lo conservaran para siempre. A medida que pasaban las semanas, los llantos del niño comenzaron a volverse más débiles. Cada noche parecía perder un poco más de fuerza, como una vela que se consume lentamente. María lo sabía. La vida de su hijo estaba siendo sofocada en la penumbra, y nada ni nadie parecía poder detener esa agonía. Y así, cada medianoche, el eco del llanto infantil se convirtió en el sonido más temido de la hacienda, un recordatorio cruel de que bajo aquel techo no existía compasión, solo sufrimiento perpetuo. El cuerpo del niño comenzó a convertirse en un mapa de sufrimiento. Cada jornada dejaba una nueva marca, un testimonio escrito en su piel frágil. Los azotes de la fusta dibujaban líneas rojas en su espalda diminuta, y las quemaduras de las brasas que la patrona acercaba a sus brazos quedaban grabadas como cicatrices imposibles de borrar. María, obligada a presenciar aquel calvario, sentía que cada herida infligida a su hijo era también un tajo en su propia carne. Había noches en que, mientras el niño dormía exhausto, ella acariciaba sus brazos cubiertos de moretones y murmuraba oraciones entre dientes, implorando un milagro. Pero los milagros nunca llegaban a la hacienda, un lugar donde Dios parecía haber cerrado las puertas. La patrona disfrutaba de la humillación pública. Frente a los demás sirvientes, levantaba al niño por los cabellos, lo zarandeaba y señalaba sus lágrimas como si fueran prueba de la debilidad de su madre.
Así termina la sangre de los esclavos, decía con voz helada, mientras los demás bajaban la cabeza, incapaces de mirar. El pequeño comenzó a enfermarse. La fiebre lo consumía en las noches y sus respiraciones se volvían cortas, agitadas. María, con paños húmedos, intentaba bajar la temperatura, pero sin medicinas ni descanso, la enfermedad se aferraba a él como una sombra. El niño gemía entre sueños, y en su voz quebrada se escuchaba el eco de un sufrimiento que ningún infante debería conocer. Los rumores entre los sirvientes crecían. Algunos afirmaban que el niño estaba marcado, que su destino no era vivir sino morir lentamente bajo las manos crueles de la patrona. Otros decían que la casa misma se alimentaba de su dolor, que cada gota de sangre absorbida por el suelo era parte de un pacto no escrito con la oscuridad. María, cada día más agotada, comprendía que su hijo se estaba apagando. Las cicatrices en su piel eran como letras grabadas en piedra. Un mensaje cruel que anunciaba que la inocencia había sido asesinada. Y con cada herida nueva, la semilla del odio germinaba en el corazón de María, creciendo silenciosamente, esperando el momento de florecer en furia. El destino parecía empeñado en exprimir hasta la última gota de resistencia en el corazón de María. Durante meses había soportado insultos, golpes y humillaciones, convencida de que si callaba, tal vez salvaría a su hijo. Pero una noche, la crueldad de la patrona alcanzó un punto de no retorno. La jornada había sido larga y agotadora. María, con las manos heridas y los pies hinchados, apenas podía sostenerse en pie. El niño enfermo y febril lloraba débilmente en un rincón. Fue entonces cuando la patrona irrumpió en la habitación, con esa sonrisa torcida que siempre presagiaba desgracia. Tu hijo no es más que un estorbo, un animal enfermo. Escupió, mientras lo arrastraba del brazo. María suplicó de rodillas, pero sus palabras rebotaron contra el mármol frío del piso. La patrona, con un gesto brutal, arrojó al niño contra el suelo y comenzó a golpearlo con una vara, una y otra vez, hasta que los gritos se confundieron con el ruido seco de la madera. El eco de aquel llanto desgarrador recorrió los pasillos como un relámpago. Los sirvientes se ocultaron, aterrados, incapaces de intervenir. El aire parecía más denso, como si la casa misma celebrara la violencia que presenciaba. María corrió hacia su hijo cuando por fin la patrona se marchó. Lo encontró apenas respirando, con los labios morados y los ojos vidriosos. Lo tomó entre sus brazos, temblando, y sintió cómo el calor de la fiebre y el frío de la muerte se mezclaban en aquel cuerpecito diminuto. En ese instante, algo dentro de María se quebró para siempre. Las lágrimas dejaron de ser súplicas y se transformaron en silencio. Un silencio que escondía una furia indescriptible. No era solo el dolor de una madre, era la chispa de un incendio que pronto lo consumiría todo. Aquella noche, bajo la luz enferma de la luna, María comprendió que ya no había nada que perder. Y cuando una madre pierde el miedo, se convierte en la criatura más peligrosa que pueda existir. La noche en que el corazón de María se quebró, también nació algo nuevo en ella. Una furia ancestral, indomable, que solo una madre herida podía despertar. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Sus ojos, antes hundidos en la tristeza, comenzaron a brillar con una luz oscura, como brasas encendidas en el fondo de un pozo. Se levantó en silencio, con el niño aún débil en sus brazos, y lo recostó en el camastro, cubriéndolo con la única manta que tenía. Le besó la frente sudorosa y le prometió sin palabras que su sufrimiento no quedaría impune. El odio acumulado durante años se mezclaba ahora con la desesperación. Cada insulto, cada golpe recibido, cada noche de lágrimas silenciosas se convirtió en un río de fuego que recorría sus venas. No era ya la criada humillada, sino una bestia acorralada, dispuesta a destruir a quien había osado tocar lo más sagrado.
El viento nocturno ululaba contra las ventanas como si la propia naturaleza presintiera lo que estaba por venir. Los sirvientes, encerrados en sus habitaciones, sentían un aire pesado, un silencio extraño que presagiaba desgracia. En algún rincón de la casa, una vela se apagó sola, dejando un rastro de humo que parecía dibujar la silueta de una madre furiosa. María, temblando, caminó hacia la cocina. Cada paso era una sentencia. Sus manos, endurecidas por los años de esclavitud, se aferraron al mango de un cuchillo largo, brillante bajo la luz enferma de la luna que entraba por la ventana. No era solo un arma, era la prolongación de su dolor, el instrumento con el que la justicia prohibida por los hombres sería ejecutada por sus propias manos. En su mente resonaban los llantos de su hijo, los golpes de la vara, la risa cruel de la patrona. Cada recuerdo era un martillazo que la empujaba más cerca del abismo. Y allí, en ese límite entre la cordura y la locura, María se convirtió en algo más que una madre. Se convirtió en un espectro de venganza. La cocina, a esas horas de la madrugada, parecía un santuario profano. El olor a grasa rancia y leña apagada se mezclaba con el silencio sepulcral de la hacienda. Allí, entre ollas ennegrecidas y mesas manchadas de sangre de animales, María encontró lo que sería su destino. Un cuchillo de hoja larga, afilado hasta brillar bajo la tenue luz lunar. Sus dedos, temblorosos al principio, se cerraron con fuerza sobre el mango de madera. Sintió como el frío del metal recorría su brazo, erizándole la piel. Era como si el cuchillo respirara junto a ella, ansioso por ser usado, por cortar no solo carne, sino años de humillación acumulada. Cada rincón de la cocina guardaba recuerdos de esclavitud, las horas interminables de trabajo, los gritos de órdenes, los golpes recibidos por un plato mal servido. Ahora, aquel mismo lugar se transformaba en un altar de justicia. El cuchillo, manchado de la rutina diaria, se convertía en el instrumento de redención. El viento golpeó una ventana y el chirrido de las bisagras sonó como un presagio. María levantó la vista y por un instante creyó ver en el reflejo del metal los ojos de su hijo, febriles, cansados, implorando descanso. Esa visión fue suficiente. No había marcha atrás. María salió de la cocina con el cuchillo oculto entre sus ropas. El mármol del pasillo devolvía el eco de sus pasos, y cada sonido retumbaba como un tambor de guerra. El corazón le latía con violencia, pero no era miedo. Era la certeza de que estaba a punto de hacer lo inevitable. En lo alto de la escalera, al fondo del corredor, la puerta de la patrona permanecía cerrada. Tras esos muros dormía la mujer que había destruido su vida, y ahora, la esclava se acercaba como una sombra, llevando en sus manos la sentencia que pondría fin a un reinado de terror. El pasillo estaba sumido en un silencio que parecía eterno. Solo se escuchaba el crujido lejano de la madera y el susurro del viento contra los ventanales. María avanzaba como una sombra, con el cuchillo oculto bajo la tela de su vestido. Cada paso era un latido, cada respiración un golpe de tambor que anunciaba el fin. Cuando llegó frente a la puerta de la patrona, se detuvo un instante. El corazón le retumbaba en el pecho, pero sus manos no temblaban. Empujó lentamente la puerta, y ésta se abrió con un chirrido agudo que desgarró la quietud de la madrugada. La patrona dormía en su cama enorme, cubierta de sábanas bordadas, respirando con la tranquilidad de quien cree que el mundo le pertenece. Su rostro, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana, parecía más frío que nunca. María se acercó despacio, con el cuchillo firme entre las manos. El recuerdo de los golpes, los gritos y las lágrimas de su hijo se superponía en su mente como una ola que crecía y crecía. Y entonces, sin más dudas, descargó la primera estocada. Un grito desgarrador rompió la calma. La patrona abrió los ojos con terror,
intentando incorporarse, pero María ya estaba sobre ella. Cada movimiento del cuchillo era un alarido de venganza, un ajuste de cuentas por cada herida, por cada lágrima derramada. La habitación se llenó de un olor metálico, espeso, mientras la sangre manchaba las sábanas de blanco inmaculado. La patrona intentó pedir clemencia, pero las palabras se ahogaron en su propia garganta. María en trance no escuchaba. Para ella, no era solo una mujer la que caía bajo el filo, sino todas las injusticias acumuladas a lo largo de su vida. Finalmente, cuando la respiración de la patrona se extinguió en un gorgoteo débil, María se detuvo. El cuchillo cayó de sus manos tintineando contra el suelo. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era el mismo. Era un silencio pesado, impregnado de muerte. En medio de las sombras, con el cuerpo ensangrentado frente a ella, María sintió que algo había cambiado para siempre. Ya no era esclava, ya no era víctima, era la vengadora, la madre que había escrito su justicia con sangre. La hacienda entera pareció despertar con un estremecimiento. El grito de la patrona, ahogado en sus últimos alientos, había recorrido los muros como un eco maldito, y después solo quedó el silencio. Un silencio cargado de miedo, roto apenas por el goteo constante de la sangre que caía al suelo, formando charcos oscuros bajo la cama. Los sirvientes, en sus cuartos, se miraban con ojos desorbitados. Nadie se atrevía a abrir las puertas, pero todos sabían lo que había ocurrido. El aire estaba impregnado de un olor metálico, tan fuerte que parecía colarse por cada rendija. Era el olor de la venganza hecha carne. María permanecía de pie, con el cuerpo de la patrona destrozado frente a ella. Su vestido estaba empapado en sangre, pegajoso, pesado, como si la prenda misma se hubiera transformado en una mortaja. En su rostro no había lágrimas ni arrepentimiento, solo una calma extraña. La calma de alguien que ya ha cruzado el umbral de lo prohibido. De pronto, un golpe seco retumbó en el pasillo. Alguien había dejado caer un balde al suelo al escuchar el estrépito. Inmediatamente, se desataron murmullos ahogados, pasos apresurados, el sonido de puertas entreabriéndose. El terror se expandía como un incendio invisible. En la habitación, la escena era un infierno tangible. Las sábanas blancas estaban teñidas de escarlata, las paredes manchadas por salpicaduras oscuras, y el cuchillo, caído a un costado, brillaba todavía con destellos rojos. Cada rincón parecía respirar, como si la casa hubiera esperado siglos para presenciar ese sacrificio. María dio un paso atrás, observando el caos que había provocado. El latido de su corazón ya no era de miedo, sino de una fuerza desconocida. Había liberado algo más que su rabia. Había liberado un demonio que nunca volvería a dormir. Y en aquel instante, mientras los sirvientes murmuraban oraciones entre dientes y el viento hacía temblar las ventanas, la hacienda se convirtió en un mausoleo de horror. Una casa donde desde esa noche, los fantasmas no dejarían nunca de caminar. El amanecer no trajo calma a la hacienda. La primera luz del día reveló el horror como si fuera un lienzo maldito. Los sirvientes, obligados por el pavor y la curiosidad, finalmente entraron en la habitación. Allí encontraron el cuerpo mutilado de la patrona, la sangre ya seca formando sombras en las paredes, y un silencio denso que parecía gritar más que cualquier voz. María no huyó. Permanecía sentada junto a la cama, con la mirada perdida, las manos aún manchadas de rojo. No intentó defenderse ni ocultar lo sucedido. Era como si el acto de venganza hubiera consumido toda su fuerza y la hubiera dejado vacía, un cascarón que solo respiraba por inercia. Los guardias de la hacienda llegaron al poco tiempo, alertados por los gritos de los sirvientes. La ataron con sogas ásperas y la arrastraron por el pasillo como si fuera un animal sacrílego. Mientras avanzaba, los demás la miraban con una mezcla de horror y reverencia. Había hecho lo impensable,
lo que todos temían, lo que nadie se atrevió a intentar. En el pueblo cercano, la noticia corrió como pólvora. La criada mató a la patrona, murmuraban en las calles. Unos la maldecían, otros la admiraban en secreto. Para muchos, María ya no era solo una mujer, sino un mito que encarnaba tanto la tragedia como la justicia prohibida. El juicio fue rápido y despiadado. Nadie escuchó sus palabras. Nadie mencionó el sufrimiento de su hijo. El tribunal solo vio a una esclava que había desafiado la jerarquía y derramado sangre noble. La sentencia fue clara: muerte. En la celda húmeda donde esperaba su final, María rezó por última vez. No pidió perdón ni salvación, solo pidió que el alma de su hijo no quedara atrapada en la hacienda, que encontrara un lugar donde el dolor no existiera. El precio de la venganza estaba escrito: su vida a cambio de la justicia, arrancada a cuchilladas. El día de la ejecución llegó con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían presagiar desgracia. María fue llevada a la plaza del pueblo, atada y rodeada por guardias. La multitud se agolpaba para presenciar el castigo, algunos con curiosidad morbosa, otros con lágrimas contenidas. Antes de que la sentencia se cumpliera, María levantó la cabeza y, con una voz firme que parecía provenir de un abismo, pronunció sus últimas palabras: que mi dolor nunca se apague, que esta casa, y todos los que callaron ante su crueldad, sean condenados a escuchar para siempre el llanto de mi hijo. El silencio cayó sobre la multitud, y cuando la vida se extinguió en ella, muchos juraron ver un destello oscuro recorrer el aire, como un humo espeso que no se disipaba. Desde esa noche, la hacienda dejó de ser un lugar de trabajo y se transformó en un recinto maldito. Los sirvientes que sobrevivieron aseguraban que, en la penumbra, se escuchaba el sollozo de un niño, acompañado por el arrastrar de pasos femeninos. Otros afirmaban haber visto a una mujer con el vestido empapado en sangre, caminando por los corredores, con el cuchillo aún en la mano. El miedo se extendió tanto que la familia de la patrona abandonó la propiedad. Con el tiempo, las paredes se cubrieron de moho, las ventanas se rompieron, y la casa entera quedó sumida en el abandono. Pero aunque la hacienda se hundía en ruinas, los rumores crecían como raíces venenosas en la memoria del pueblo. María ya no era solo una criada esclava, ahora era un espectro, un susurro que se filtraba en los sueños, un recordatorio eterno de que la injusticia y el dolor nunca mueren. Se transforman en fantasmas que no descansan jamás. El tiempo pasó, pero la memoria de María nunca desapareció. Décadas después de su muerte, los ancianos del pueblo aún hablaban de ella con voz baja, como si nombrarla en voz alta pudiera invocar su furia. Los niños eran advertidos de no acercarse a la hacienda abandonada. Si entras, escucharás el llanto del niño y la respiración de su madre, decían las madres mientras apretaban la mano de sus hijos, y muchos aseguraban que aquellos que se atrevieron a cruzar los muros en ruinas jamás regresaron con la misma mirada. En las noches sin luna, los campesinos que trabajaban en los campos cercanos afirmaban ver luces temblorosas dentro de la hacienda, como velas encendidas en honor a un altar invisible. Otros contaban que al pasar frente a las ventanas rotas, una figura femenina observaba en silencio, con los ojos brillando como carbones encendidos. Las historias crecieron como raíces envenenadas. Unos decían que se oía el arrastrar de cadenas por los corredores. Otros hablaban de cuchillos que aparecían manchados de sangre fresca sobre las mesas. Y siempre, en todas las versiones, estaba el sonido del llanto infantil, un eco interminable que helaba la sangre de quien lo escuchaba. Con el paso de los años, la figura de María dejó de ser solo la de una esclava rebelde. Se convirtió en un mito,
un espectro que atravesaba generaciones recordando a todos que la crueldad nunca queda sin castigo. Su nombre ya no pertenecía a los vivos, sino al reino de las sombras, donde las historias se transforman en advertencias eternas. Hasta hoy, en las cantinas y fogatas del pueblo, cuando alguien cuenta la historia de la hacienda maldita, siempre termina con las mismas palabras: cuidado con el llanto de María, porque donde lo escuches la desgracia ya está cerca. El tiempo borró rostros, nombres y familias enteras, pero nunca pudo borrar la sombra de María. La hacienda se convirtió en ruinas, cubierta de maleza y polvo, pero incluso en su silencio decadente seguía viva la leyenda. Generaciones enteras crecieron escuchando la historia de la criada esclava que, en un arranque de furia materna, destrozó a su patrona y condenó la casa con su último aliento. Para unos era una advertencia, para otros un símbolo de resistencia, pero para todos era un recordatorio. La crueldad deja cicatrices que ni la muerte puede cerrar. Los viajeros que pasaban cerca juraban sentir escalofríos sin motivo. Algunos afirmaban escuchar pasos detrás de ellos, aunque el camino estuviera vacío. Otros decían haber visto a una mujer vestida de harapos ensangrentados, observándolos desde la distancia, con un cuchillo en la mano y ojos encendidos por un odio eterno. El mito de María ya no pertenecía al pueblo donde nació, sino al imaginario de toda la región. Se contaba en las fogatas, en las cocinas campesinas, en los pasillos oscuros de las tabernas, y cada vez que alguien repetía su nombre, el silencio se hacía pesado, como si el aire mismo temiera ofenderla. Así, María trascendió su miseria y su muerte. De esclava pasó a espectro, de madre humillada a madre vengadora, de mujer olvidada a leyenda inmortal. Su historia se convirtió en un eco perpetuo, un murmullo que atraviesa los siglos y aún hoy hiela la sangre de quienes lo escuchan. Porque mientras en algún lugar del mundo se recuerde el llanto de un niño, el espíritu de María seguirá caminando en la oscuridad, buscando justicia entre las ruinas.